¿Qué tal amigos? Aquí estamos el amigo Peter y yo trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión es una 2007 Honda Odyssey. El problema es la alarma, que la alarma se acciona sin ninguna acción, sin tratar de abrir la van ni nada. Solamente estando ahí en la noche empieza a sonar la alarma, a hacer mucho ruido. El cliente ya tiene a sus vecinos fastidiados. Entonces me dice, hazle lo que sea, nada más que no suene. Dice, yo lo que quisiera es que cerrara la van y que la pudiera abrir sin tenerla que dejar abierta en la noche, porque dice que la tiene que dejar deslaqueada por las noches porque pues le da miedo que siga sonando y despertando a la gente. Yo he escuchado y he visto un video donde dice que simplemente desconectándole el plug de este latch de enfrente, del que cierra el hood, que con eso se le quita. Más ahorita estoy haciendo unas pruebas y sigo notando que aunque está desconectado, la van sigue accionando la alarma. Entonces ahorita vamos a llegar al fondo de esto. Síganme para ver qué es lo que le encontramos. Bueno, aquí tengo, como pueden ver, aquí está el cable desconectado. Y si es cierto lo que dicen, que desconectando eso ya la alarma va a dejar de accionarse, pues no debería de pitar. Miren, ahorita aquí aquí la deslaqueé la puerta. Ahora vamos a laquear todo. Miren, aquí ya cerró. Le doy uno más y ahí está, ahí se acciona, ahí sigue, ahí la alarma está activada. Con ese cable desconectado, entonces no estoy teniendo el resultado que quiero. Yo lo que quiero es de que no suene, no haga ese ruido, porque a mí me da a entender de que al final puede volver a pasar lo mismo. Déjenme ver a ver qué le puedo hacer para llegar a este problema. Bueno, aquí ahorita tenemos el cable conectado. Ahí está conectado. Este es el actuador. Ahorita le quité el resorte para poderlo estar cerrando y abriendo, moviéndolo más fácil sin que me estorbe y ustedes puedan mirar. Bueno, miren, aquí cuando este mecanismo se cierra, que está el cofre o el hood cerrado, aquí se pucha y acciona. Ahí se puede escuchar, si ponemos atención, cuando cierra y abre. A ver si escuchan. Creo que se alcanza a escuchar cuando acciona, el clic, y cuando suelta. Si yo ahorita trato de poner la alarma, cierran las puertas y hace lo que yo quiero. O sea, no pita. Miren, ahorita lo vamos a dejar abierto. Ahí está el cofre abierto. Ahora vamos a tratar de cerrar la van. Miren, ahorita vemos, no tenemos ninguna luz. Vamos a ver, ahí está abierta. Cerramos, escuchamos un par de veces, nada, no hay luz, pero sin embargo abre y cierra como lo queremos. Entonces eso es realmente lo único que quiero, que la van pueda cerrar y pueda abrir. Para eso tendría que dejar este mecanismo abierto, quitar el sensor. Pues hay varias cosas que puedo hacer. Ahorita voy a llegar al fondo de eso. Ahorita lo primero es que ya encontré que así como lo quiero dejar, porque si yo cierro este mecanismo, miren, vamos a ver cómo lo hago para que salga en la cámara. A ver, si yo cerrara así, que lo puchara para adentro y tratara de cerrar la ven, inmediatamente activa. Vamos a abrirla. Entonces, para que pudiera funcionar como yo quiero, necesitaría que o ya sea que lo quitara. Ahorita voy a ver si le puedo hacer aquí una conexión, simplemente como un bypass, para que la señal no lo hiciera que se activara. Entonces, ya que encontramos el punto del que podemos partir, voy a poner esto y voy ahorita a ver qué es lo que voy a hacer aquí, qué conexión le hago para que quede funcionando como quiero. Bueno, ahorita tengo aquí mi testeador conectado. Vamos a callarlo un poquito, que se calle. Así como pueden ver ahorita que está el conector abierto, ahí el cofre o el hood está en la posición abierta. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo cerrara? Si de repente acciono esto y lo cierro, o sea, ahorita no lo voy a cerrar por completo para no estar teniendo que irlo a abrir de adentro, pero cuando esto acciona empieza a puchar aquí el sensor y lo cierra.
Entonces lo voy a puchar yo con mi mano, pretendiendo que está cerrado. Si lo llego a cerrar yo aquí, inmediatamente se cierra el circuito y ya hay voltaje. Miren, hay tierra, y aquí ya tenemos una señal de voltaje en el momento que lo cerramos. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene cada cable para ver qué es lo que vamos a hacer. Ahí está abierto, el cubo está abierto. El otro pues tiene que tener tierra. Ahorita lo voy a verificar, pero tiene que tener tierra. Ese es voltaje y es tierra. Bueno, ahorita ya testé el otro simplemente por no dejar, ¿verdad?, el negro, pero sí es la pura tierra, como yo les digo. Lo acciono y lo quito y sigue siendo tierra. Entonces aquí, aunque esté desconectado, les digo que la ven sigue, porque podrán decir, no, pues nada más déjalo desconectado para que no pase la corriente, pero no, aunque lo deje desconectado, la van, como les digo, sigue haciendo la activación de la alarma ahí. Entonces lo que ocupamos aquí viene siendo la señal de tierra que llegue aquí a este cable, para así engañar a la computadora y que la computadora piense que está abierto, que está el cofre abierto, y no va a poder accionar la alarma. Mientras el cofre esté abierto, no va a dejar que la alarma accione. Este sistema pues es de las puertas de aquí, del latch también, y de la puerta de atrás, la que abre donde suben las cosas. La puerta trasera también, esa tiene que ver. Si no cierra bien o algo, no va a dejar que la alarma cierre el circuito. Entonces aquí lo que voy a hacer ahorita para solucionar este problema que tenemos, como les digo, el cliente simplemente me dice, tú nada más quítale esa pitadera, no quiero algo que te vayas a tan profundo, dice, porque lo único que me interesa es eso. Yo lo único que quiero es de que cierren las puertas, que abren cuando le pucha al control, es todo, dice. Lo único que quiero es que no tenga esa pitadera. Dice, tampoco quiero que me le vayas a quitar el sonido del claxon o del horn, porque dice, luego voy a ir manejando y ocupo pitar. Entonces dice, nada más solucioname esa pitadera de la alarma, es todo lo que quiero. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahorita, como estoy viendo, lo que ocupo es hacerle un bypass a estos cables para como les digo, para que la señal del negro se vaya al verde y el ciclo quede abierto, que la computadora siga, que la tierra de este negro pase aquí y siga la computadora pensando que está abierto. Porque así como está desconectado, sigue la computadora sin tener la tierra que necesita para que no pueda accionar la alarma. ¿Sí? Mientras tenga la tierra, ya con eso lo hacemos para que no jale. Entonces yo ahorita estaba buscando a ver qué tenía por aquí, y encontré este lo que hace es que tú le pasas un cable completo por aquí y pasas el otro por el otro lado, y luego ya lo aplastas y se une. Normalmente es para unir uno, por ejemplo, que pase uno completo y el otro simplemente se pone como a la mitad, pero lo voy a meter completo los dos para unirlos, y luego cuando lo aplastas, corta el cable y hace la unión ahí. O sea, no es de que lo va a mochar el cable, sino que simplemente los une los dos. Ahorita lo voy a poner y se los muestro para que me entiendan mejor. Bueno, miren, aquí ya lo tengo abierto. Como les digo, aquí es para que pase un cable completo, y el otro por acá normalmente es para que le pongas otro cable y se una ahí, y trae eso como para que tope ahí. Ahorita yo le voy a quitar ese plástico de aquí de arriba para que puedan pasar los dos cables completos sin que lo lastime de más el cable, y ahorita ahí lo vamos a unir para así sacar la señal de un cable a otro, como la necesitamos ahorita tener para engañar a la computadora. Bueno, miren, ahí está, allá le volé el exceso de plástico. Ahora vamos a meter los dos y a unirlos. Ya cuando uno lo cierra esto, ya lo que tienes que hacer es aplastarle con las pinzas aquí para que lo laquee, y después lo traes y ya se hace como un clip, se cierra aquí en esta parte de aquí y ya queda perfectamente. Ya yo siempre le pongo cinta o algo arriba como quiera para que no se trate de abrir, pero así es como queda. Vamos a ponerlo para que lo miren. Bueno, miren amigos, aquí ya lo tengo yo, ya lo aplasté ahorita ahí. Aquí ya quedó aplastado. Cuando lo aplasten, que la ven
deslaqueada para que no entre la señal primero. Si la tienen laqueada va a entrar y va a empezar a pitar. O sea, primero deslaquéenla y luego ya. Le digo que al final cuando ya lo terminan, lo tienen que aplastar igual que aplastaron ese. Lo van a aplastar y un poquito más lo aplastan y empieza a laquear, miren. Ahí tienen los brincos que da. Ahí está. Entre más lo aplasten, más cierra. Ese es como un candadito para que no se salga. Ahora vamos a probar aquí lo que acabamos de hacer. Entonces ahora venimos. Aquí está deslaqueada, la ven. Vamos a laquearla. Miren, aquí la podemos aplastar bastantes veces y notamos que ya no tenemos la luz. Vamos a abrirla, cerramos y nada. Abrimos, cerramos y ya no tenemos ese problema. Ahorita voy a terminar de ponerle tape aquí, lo voy a apretar bien y le voy a poner, lo voy a cerrar y le voy a poner una pasadita de tape. Déjenme lo hago para que lo vean cómo quedó ya. Bueno, así se mira ya con el candado cerrado. Ahora vamos a ponerlo con el tape. Aquí está ya con el tape puesto como regalo de Navidad para que no se vaya a mover ni se trate de abrir ni nada. Ahí lo vamos a dejar ahí puesto. Entonces ahorita ya vamos a poner esto y ahorita ya le pongo su cover y ya para que vean cómo quedó. Después de ver el video probablemente ustedes no van a necesitar quitar esta parte para nada, pero si por alguna razón lo hicieron, siempre nada más asegúrense de poner el tornillo exactamente donde se ve lo sucio que lo tenían antes. Póngalo de los dos lados igual, sobre lo sucio, ahí mira dónde iba la parte antes, porque si lo dejan desalineado van a batallar para que cierre bien el cofre, no va a querer cerrar bien. Entonces ponga los tornillos exactamente donde las marcas se ve, que ahí está lo limpio donde iban antes. Váyanlo apretando con un ratchet despacito y pónganlo exactamente donde lo tenían. Ah, tú estate quieto, hombre, ni dejas trabajar. Bueno, ahorita ya le puse su cover, ya le puse primero el latch y antes de ponerle yo verifiqué que sí cerrara bien el cofre y que abriera bien, ¿verdad? Con facilidad, como le dije, pues si le ponen los tornillos donde se miraba que iba, no tiene ningún problema. Pues ustedes ya si miraron el video ya no ocupan ni quitar eso, ya simplemente con que le hagan como les dije. Y ahí está, lo puse el que quedó suelto, lo puse con cinta ahí para que no anduviera ahí brincoteando y haciendo ruido. Si los dejan los conectores sueltos, muchas veces les van a andar haciendo ruido y pues mejor evitar cualquier ruidito. Ahorita ya está aquí, la ven cerrando y abriendo como debe. Como les digo, ya aunque me canse de picarle, ya no va a pitar. Quedó el claxon, el horn, quedó trabajando como debe. Y nada más, no hubo ni un problema más. Ahorita le voy a dar una vuelta, cualquier cosa para ver que no haga nada raro. Pero pues sí, así es la manera. Ahorita hay cosas que a veces se ven bien difíciles, pero pues, con un testeador ahí te vas checando señales y echándole un poquito de coco, pues ahí le vas hallando. Como les digo, yo había visto que decían que desconectándole que con eso se le quitaba. Miré un video de eso que decía que con eso, pero la verdad yo veía comentarios de la gente, decían que sí, que no, y que dije no, pues yo ahorita lo voy a checar y voy a ver qué le hallo yo por mi cuenta. Pues ahorita para mí siento que me funcionó mejor lo que le hice. Ahí ustedes decidan, si quieren desconéctenlo como dicen otros videos, y si no le funciona, pues ahí está la opción que les acabo de dar. Yo siento que con eso ya no va a tener ningún problema el cliente. Quedó como él quería, sin tanto rollo. Pues ahí está. Ya si después me toca otra de estas, pues ya ahí me va a salir más fácil, porque ya me la voy a saber bien cómo hacerle. Y le voy a cobrar también, porque pues no es mi culpa que no esté suscrito en el canal. Es que ya ves, si ustedes les gustan los videos y ven que hay algo que les sirve, suscríbanse. Y así ya se ahorran ese billetillo. Pues espero que les haya gustado este video, que de alguna forma les haya servido. Si les gustó, regálenme un like para que el algoritmo de YouTube me siga recomendando con otras personas.
Y pues ahí nos estamos viendo en la próxima aventura. Y adiós, Peter. Adiós. Bye.